Continuamos entonces con el conversatorio sobre una biografía al legado de la africanidad y la afrodescendencia. Tenemos un invitado, el docente Elías Clemente López Torres, el moderador, quien será José Franceni Alzate Salazar, y por último va a ser la relatoría Luisa Elvira Estrada Palomino. Iniciamos entonces este conversatorio con el invitado Elías Clemente López Torres. Bueno, el profe Elías López es licenciado en etnoeducación, además es abogado, magíster en tecnología educativa y competencias digitales, especialista en gerencia de instituciones educativas. Profe, adelante. Muchas gracias. A esta presentación también sumarle algo que es actualmente soy el fundador y el administrador del primer museo afrocolombiano en la ciudad de Medellín. Eso es importante tenerlo pues en cuenta. Para empezar entonces, darle los agradecimientos a la Junta Directiva de Adidas, al profe Parmenio, que viene pues liderando este proceso hace ya varias veces, varios años. También al profe Carlos Argumedo y agradecer la asistencia de los presentes y los que están presentes físicamente y los que están pues de manera virtual. Vale recordar que Colombia es un país pluriétnico y multicultural, así lo dice la Constitución de 1991 en sus principios constitucionales y en sus derechos fundamentales. En esa lógica, entonces, aceptamos y reconocemos que Colombia es un país pluriétnico y multicultural, pero hoy en el evento que nos convoca de la afrocolombianidad, de la etnoeducación, entonces me voy a referir con base a la población negra, raizal, palenquera. ¿Sí? Entonces, en esa lógica, tengamos presente que los días 12 de octubre ya no se le dice Día de la Raza, sino Día de la Diversidad Étnica y Cultural. Día de la Diversidad Étnica y Cultural, y así lo acaba de reconocer de manera fresquita una resolución del Ministerio de Cultura, y es la resolución 0138 de 31 de mayo de este año. ¿Sí? Entonces, podemos decir que la especie humana es una sola y está dividida en etnias y culturas. Desde el punto de vista antropológico, debemos tener presente que no hay una más importante que otra, cada una con sus fortalezas y sus debilidades entre sí, pero no son incomparables. No hay una mejor que otra, son incomparables. Bueno, ahora sí, entrando en materia, vamos con los objetivos de esta presentación. Entonces, el 1, reivindicar la memoria histórica de las personas africanas y afrodescendientes, obviamente en el territorio colombiano. El otro objetivo es difundir y valorar los aportes de las libertades a las independencias que hicieron personas africanas a la nación colombiana y al mundo. También motivar desde la pedagogía la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, obviamente en las instituciones educativas y en los diferentes pues, niveles, ¿no? Siendo así, este micrófono me queda como muy bajito. Bueno, ahora sí. Siendo así, entonces les voy a presentar a Benko Bioho.
esta es una de las esculturas del primer museo afrocolombiano en la ciudad de Medellín. Estas fechas tan importantes no las podemos dejar pasar sin recordar estas personas africanas. Estas personas africanas que han dejado un legado importante para el mundo, no solamente para los que hoy estamos en este territorio Colombia, ¿sí? Entonces, así como lo recordamos, también yo quise traerlo físicamente para que sea más didáctico, más pedagógico, porque yo creo que hay diversas formas de aprender y esas diversas formas de aprender, pues entonces el que no memoriza de una forma, memoriza de la otra, ¿sí? Entonces, en esa lógica, ahí tenemos pues la biografía de Benko Biojó, ¿sí? Él fue una persona que en la época de que llegaron acá a buscar fortunas, las personas que vinieron de Europa, entonces lo trajeron del África, sometido en contra de su voluntad, y él acá entonces empezó las luchas, se evadió varias veces. Tengamos presente que acá los europeos, a las personas que se evadían, les colocaron sobrenombre como cimarrón. Cimarrón era haciendo pues el comparativo con animales silvestres de la selva, ¿cierto? Entonces ellos decían negro cimarrón. Hoy debemos decirle personas que se evadían del yugo esclavista de los esclavizadores. Entonces, él creó en varias veces que se evadió, unas veces lo recapturaban, hasta que él logró, en una de esas se logró evadir y ya no lo capturaron más. Al contrario, él creó su propio ejército porque invitaba permanentemente pues a nuestra gente que estaba esclavizada en contra de su voluntad, desconociéndole el derecho de personas, y creó su ejército y se enfrentó en varias batallas. Entonces, en uno de esos ires y venires ya logró crear el palenque de la Matuna, hoy conocido como palenque de San Basilio, ¿sí? Y también hay que recordar que con él se hizo uno de los primeros tratados de paz en el mundo, uno de los primeros tratados de paz en el mundo. Y yo creo que en esa lógica, entonces, a él lo estudiaron mucha gente, no solamente acá en este territorio, en este continente, sino también en otros continentes. Él fue muy estudiado, fue muy leído. Y nosotros debemos de recordarlo, debemos tenerlo presente. Él es una persona inmortal. Entonces, las actividades que se hacen en los cronogramas que se desarrollan de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en las temáticas de educación, él debe estar presente siempre, ¿sí? Todavía continuamos con Benko Biojó. Todavía continuamos con Benko Biojó. Como les decía ahorita, tengamos presente que la primera capitulación o negociación de paz en este territorio con Benko Biojó fue en 1603. Fue en 1603. Luego, en 1703, muchos años después, ya se dicta, pues, se declara libre el Palenque, ¿sí? Pero la lucha empezó, como digo al comienzo, en 1603. Luego, después, en Haití, se continúa también con las luchas de las libertades, pero recordemos que siempre se empezó con Benko Biojó. Luego sigue en 1804, donde se declara pues la nación de Haití libre. Luego sigue la Revolución Francesa. Entonces podemos decir que en la Revolución Francesa, allá la situación ya era política,
por el manejo de la oligarquía de un solo gobierno. Entonces tenemos que reconocer que Bencos Biojó fue el que empezó. Ahí nos va dando, pues, desde lo cronológico, nos va dando las pautas, ¿sí? Indudablemente ellos tuvieron que leerlo, tuvieron que estudiarlo. Y luego ya acá en Colombia, en 1810, se habla y se dice, pues, que fue la libertad. Se declaró la libertad. Tengamos presente que Simón Bolívar, pues, también tuvo que haber leído y haber estudiado a Bencos Biojó, ¿sí? Tuvo que haberlo leído y haberlo estudiado. Y no solamente Simón Bolívar, muchos otros que a él lo rodeaban, sabiendo que Simón Bolívar no solamente, pues, luchó solo, no, él siempre estuvo acompañado de nuestra gente, recordando, pues, que también fue, él tuvo exilio en Haití, y de allá de Haití fue que vino, pues, acá con las ayudas y las provisiones que le dio el presidente y general Alexander Petion en su momento para que pudiera luchar acá, ¿sí? Entonces vamos a escuchar un audio, es el primero, escuchamos el primer audio que nos recrea también un poco la historia de Bencos Biojó, un audio musical, no es para bailar, es para interpretar y complementar, pues, un poco la biografía. Y esta es la historia del gran negro cimarrón, guerrero y gobernante. Escúchala, Mariano. Bencos Biojó nació en el África y como esclavo a nuestra tierra llegó. Luchó con la sociedad esclavista y a su pueblo liberó. Luchó con la sociedad esclavista y a su pueblo liberó. Jamás pudieron doblegarlo ni vencerlo, hombre guerrero que nunca descansó, por devolverle el derecho a su pueblo, como es la vida, la cultura y la paz, por devolverle el derecho a su pueblo, como es la vida, la cultura y la paz. Y luchó y defendió a su raza negra, a su raza africana. Luchó por una nueva sociedad que le diera la tranquilidad, donde se libre cultivando la tierra, criando el ganado, eso era su idea, donde se libre cultivando la tierra, criando el ganado, esa era su idea. José y Camilo en Bogotá, yo soy el trope de moda, ja, ja, ja. Bencos Biojó fue el negro cimarrón, perseverante de la liberación, de los palenques bajo el yugo español, con valentía sus cadenas rompió. Bencos Biojó fue el negro cimarrón, perseverante de la liberación, de los palenques bajo el yugo español, con valentía sus cadenas rompió. Luchó por una nueva sociedad que le diera la tranquilidad, donde se libre cultivando la tierra, criando el ganado, eso era su idea, donde se libre cultivando la tierra, criando el ganado, esa era su idea. Bencos Biojó fue el negro cimarrón, perseverante de la liberación, de los palenques bajo el yugo español, con valentía sus cadenas rompió.
encobió fue el negro cimarrón, perseverante de la liberación, de los palenques bajo el yugo español, con valentía sus cadenas rompió. Encobió nació en el África y como esclavo a nuestra tierra llegó, luchó con la sociedad esclavista. Listo, muy bien. Ahí ya lo escucharon. Continuamos entonces ahora con otra mujer africana acá en este territorio que fue traída en contra de su voluntad también de algún lugar de África. Entonces, ella es... Aquí tenemos a Casilda Kundumi Membele, toda una leyenda. De esta mujer, al igual que Benko Biojó, tenemos muchos documentales, tenemos música, tenemos novelas, entre otros. Es bueno consultarla, es bueno estudiarla. Entonces, ella fue traída del África, nace en el año 1823 y fue raptada con su padre de su territorio para traerla acá a este nuevo territorio donde ellos no sabían a dónde iban a llegar. Ella, cuando la trajeron, tenía 12 años. Fue vendida en el puerto de Cartagena. El papá lo compró un hacendado. A ella lo compra otra persona. Quien la compra a ella en su momento fue para traerla al Valle del Cauca. En el Valle del Cauca la esclavizan y pues ahí ella a los 17 años comienza sus batallas y luchas para encontrar su libertad. Ella encuentra su libertad, logra evadirse y también invita a otras personas que también lo hagan. De hecho, también logró en esa época que se lograran más de 45 personas. Ya siendo ella más joven, se casa con un español, con un criollo descendiente de españoles. Con ese señor ella tuvo 5 hijos. El señor la apoyaba a ella en sus causas. Pero antes de avanzar allá, debo decir que ella en su momento era una mujer con unos dotes físicos e intelectuales muy importantes. Hoy decimos acá 60, 70, 90. Bueno, los expertos allí me corrigen cómo es que se dice. Bueno, correcto. Entonces ella tenía mucha inteligencia, era bastante intelectual y pues el físico de la época pues también le ayudaba. Con ese criollo, entonces ella tuvo 5 hijos. El esposo, el compañero permanente la apoyaba, pero resulta que a él lo mataron, lo degollaron porque la estaba apoyando a ella y decían que él era un traidor. A él lo matan. Tiempos después, ella se consigue con un afrodescendiente liberto. Un afrodescendiente liberto de nombre Anatolio Chalá Lucumí. Recordemos pues que los libertos eran aquellas personas en el momento, en su época, que lograban tener la libertad comprada por sus propios medios, ¿no? Con este señor tuvo 9 hijos. 9 hijos. En esos ires y venires,
ella se encuentra mucho tiempo después con su papá. Entonces el papá le enseña algunos saberes ancestrales muy importantes, mágicos religiosos, para que ella continuara sus luchas con más ahínco, con más ganas, con más voluntad. Y esto le permite avanzar más en la conquista y la motivación para que los esclavizados se evadieran. Tanto así que una vez la capturan. Después de capturar, paró varios días en prisión. Pero ella aplica los conocimientos, los saberes ancestrales mágico-religiosos que su papá le enseñó y logra continuar con vida. Ella logra continuar con vida gracias a sus conocimientos, gracias a esa inteligencia. También debo decir que ella aprendió a leer y a escribir con el primer esposo que ella tuvo. Prácticamente autodidacta, ¿sí? Fue autodidacta. Entonces, esta mujer debemos de tenerla presente. Es una mujer que vino aquí, se hizo en el Valle del Cauca. Ella fue una de las que estuvieron en la hacienda Manuelita. Todavía hoy persiste esa marca de ese producto, ¿sí? Entonces ahí están los rastros de nuestra gente, ahí están presentes. Eso no lo debemos de olvidar. Entonces, del Valle del Cauca, entonces allá sabemos que predomina la salsa y allá le sacaron música, le sacaron novela, tiene libros y demás. Entonces, escuchemos ahí el audio de la salsa que le colocaron a ella. Vamos a escuchar, es bastante larga, vamos a escuchar siquiera la mitad. Casilda Kunumi, negra Casilda, mujer guerrera luchando. Casilda Kunumi, negra Casilda, tu historia sigue inspirando. De sangre pura africana, el Valle del Cauca te crió. Por el Palenque y los esclavos, tu corazón nunca se rindió. Fuiste esclava, luego te uniste al cimarrón. En negros, indios y mulatos se inspiró tu religión. Casilda Kunumi, negra Casilda, mujer guerrera luchando. Casilda Kunumi, negra Casilda, tu historia sigue inspirando. Lleva cantando, hablando de libertad, revelándose ante el amor, no se esclava nunca jamás. Poco a poco abrió caminos, luchando por la igualdad, con hechizos y brujerías, se libró de la crueldad. Cuando esa negra ciencia temblaba del mayoral. Herencia de su padre. Casilda Kunumi, negra Casilda, mujer guerrera luchando. Casilda Kunumi, negra Casilda, tu historia sigue inspirando. Casilda Kunumi, negra Casilda, guerrera brava sigue triunfando. Casilda Kunumi, negra Casilda, eres un símbolo de libertad.
historia, recuerda tu historia. Dejémoslo ahí, creo que es más que suficiente. Entonces, muy bien, entonces vamos ahora con otro gran líder. Este ya no es africano, sino que es afrodescendiente. Hago la claridad. Benkos Bioho y Casilda Kundumi son africanos que dan sus luchas, sus batallas acá, tienen sus familias y entonces son reconocidos a nivel del mundo y en el territorio actual. Ahora ya seguimos pues con uno de los afrodescendientes y magnates y grandes para la historia del mundo y también de nosotros en este territorio como afrodescendientes. Este es el primer presidente afrodescendiente en Colombia, Juan José Nieto Gil, el primer presidente afrodescendiente en Colombia, Juan José Nieto Gil. Entonces, sabemos pues, él nace el 24 de junio de 1805 y fallece el 16 de julio de 1866 en Cartagena. Él fue militar, fue gobernador de Cartagena, fue político y también fue un gran escritor de novelas, entre otros escritos. Sabemos pues que él ostentó la presidencia. Estuvo allá en la casa de le pusieron nombre, allá donde están todos los presidentes, pues dice Casa de Nariño, le dicen así. Entonces, como existía el racismo y la discriminación de la época tan fuerte, a él no para mucho tiempo el cuadro allí, entonces lo quitan, lo esconden por allá en el cuarto de San Alejo. Estando allá escondido, también hacen la forma de llevarlo a que le quiten la alta dosis de melanina que él tiene en su piel, así como la mía, bonita y linda, parecida también a las de ustedes. Lo amarillan, lo van a amarillar un poquito y lo esconden por allá y lo dejan escondido. Pero a través de la oralitura, a través de la historia de boca en boca, la gente empieza a nombrarlo, empieza a reclamarlo, que no lo miran en la Casa de Nariño, que no se hace público, que de él no se habla en la academia. Entonces empezaron las batallas, empezaron las exigencias jurídicas, empezaron las reclamaciones, muchas exigencias, muchas cosas, muchas demandas, y hasta que se ganaron varias. Y en esas varias que se ganaron, exigen de que el cuadro sea develado nuevamente y colocado allá en la Casa de Nariño, y ese acto pues se logra hacer, y aquí en el mandato, recientemente en el mandato de Juan Manuel Santos, pues entonces se lleva ese acto solemne en Bogotá. Y en ese acto solemne, entonces, nuestra gente, nuestros representantes, líderes y lideresas, ellos asisten y ellos van con un instrumento musical muy propio, muy autóctono. Y ellos cantan el himno nacional cuando se hace la develación del cuadro de Juan José Nieto Gil con la marimba. Entonces, miren cómo vamos a través de la no educación, vamos cotejando, vamos transversalizando los conocimientos. Nada por la fuerza, simplemente es voluntades.
Entonces vamos a escuchar el himno nacional amenizado con la marimba en la develación del cuadro de Juan José Nieto Gil. Creo que no es ese no es. No es ese no es. El que dice, no es ese, el que dice himno con la marimba, himno de Colombia con la marimba. Es el primero. Bienvenidos al Salón Gobelinos de la Casa de Nariño a la develación del cuadro del expresidente Juan José Nieto por parte del señor presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Saludamos a quienes nos siguen en directo a esta hora de la mañana a través de www.presidencia.gov.co. Iniciamos el presente acto entonando las notas del himno nacional de la República de Colombia, que será interpretado en la marimba por el músico de Timbiquí, Cauca, Iber Gómez. Muy bien, señor presidente, podemos proceder con la develación de la imagen. Déjalo otro poquito, poco segundo. Déjalo seguir. No, Bueno, ahí está, ahí lo vieron. Continuamos. Muy bien, señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia. Seguimos entonces con otro gran líder afrodescendiente, Manuel Saturio Valencia Mena. Manuel Saturio Valencia Mena. Manuel Saturio Valencia Mena nace el 24 de diciembre de 1867 y fallece el 7 de mayo de 1907. Fue el primer afrodescendiente en ingresar a la universidad y graduarse como abogado. Él fue políglota, hablaba latín, francés, inglés y el castellano. Lo aprendió cogido de la mano con los hermanos capuchinos, los que lideraban pues la educación en su momento. Se ganó el aprecio, el agrado de ellos y lo impulsaron al ver pues su inteligencia
y sus conocimientos tan importantes. Sabemos que Manuel Saturio Valencia Mena fue, dicen que el último decapitado legalmente. Pero bueno, a mí me cae como una contradicción allí, por el Estado, ¿no? El Estado ilegalmente lo mató por hechos que no cometió, diría yo pues así de esa manera más breve, por hechos que no cometió. De hecho, tuvo muchos triunfos en su carrera como abogado y lo postularon para que fuera juez. Pero en su momento, los que manejaban el dinero, el recurso, el comercio, tenían el poder jerárquico, dijeron no, ¿cómo que esa persona nos va a juzgar a nosotros? Eso es imposible, pues, eso no se puede. Entonces, dice la historia que él era muy inteligente y él rompió algunos códigos secretos. Él rompió algunos códigos secretos de la oligarquía que predominaba pues en su momento y entonces le cogieron mucho odio y tuvo muchas persecuciones. Pero igual, siendo pues un hombre bien presentado, muy inteligente en la época, él se enamora de una joven muy linda, con algunas características como las que le decía ahorita, 60, 80, 90. Ustedes me sabrán corregir. Entonces, ella era hablando en la época, ella era blanca y de clase alta. Entonces, había muchas personas blancas, hombres, enamorados de ella y no gustaban de él, porque él también pues la quería, la cedía, ¿cierto? Entonces ella únicamente le paró bola fue a él y los papás estaban en contra de esa relación. ¿Por qué? Porque él tenía las características físicas y con la piel con alta dosis de melanina como la mía. Entonces no gustaban de él, a pesar pues de que él tenía sus conocimientos y tenía su modo también, porque de hecho él se vestía como los europeos, porque tenía suficiente conocimiento y eso le daba pues la gallardía de presentarse como tal. Y ella únicamente le paró bola fue a él, ella le gustó él y pues logró embarazarla, afortunadamente hasta ahí. Pero nace una niña y entonces los papás, como no gustaban de él, la ahogaron en el río Atrato, en el río Grande del Darién, hoy conocido como Atrato. Después le inventan un comentario con un hecho que sucedió, un incendio, que eso era en las leyes actuales de ese momento, en las leyes de ese momento, era castigado con la pena de muerte. Entonces inventaron de que había sido él el que había cometido ese delito y entonces lo matan. Tiempos después se descubrió que él no cometió ese hecho. Y en el año 2006 sale una ley donde se debe reivindicar la memoria de este personaje, Manuel Saturio Mena Valencia. Ya para terminar, entonces tenemos las conclusiones. La Cátedra de Estudios Afrocolombianos es transversal con todas las áreas básicas del conocimiento, desde el preescolar hasta los posgrados. Ejemplo, algunas de las áreas básicas. En lengua castellana tenemos muchas literaturas, por ejemplo, Manuel Zapata Olivella, Arnoldo Palacios y muchos otros más. Simplemente por traer un breve ejemplo. En matemáticas nosotros podemos hacer
un breve paralelo o comparativo entre el censo de 2005 de nuestras poblaciones, se han aumentado, han disminuido. También podemos llevarlo a la época cuando trajeron a nuestra gente en contra de su voluntad, a ver qué encontramos, cuántos millones, cuántos miles de personas trajeron, ¿sí? Ahí también se aplica la matemática. En economía podemos mirar que la agricultura y la riqueza de este país fue impulsada por nuestra gente, por sus conocimientos. Ellos, cuando llegaban acá, no hacían ningún curso en el SENA. De hecho, el SENA no existía en su momento. Ellos no los sometían a un curso de una capacitación breve, no. Simplemente vamos a construir viviendas, vamos a construir ferrocarriles, vamos a hacer excavaciones para extraer el oro, vamos a talar árboles para las haciendas y demás. Y ellos ya sí venían con conocimientos previos. Entonces, ahí no hubo un proceso de preparación. En la educación física como asignatura también podemos estudiar y analizar la biografía donde ha sobresalido nuestra gente en diferentes disciplinas del deporte. En las ciencias, tecnología e innovación. Ciencias, tecnología e innovación podemos escuchar, podemos estudiar y seguir al doctor Raíl Cuero y muchos más. En las ciencias sociales podemos mirarlo desde la sociopolítica, su forma organizativa, y también desde la diáspora africana. En las áreas del derecho o en el estudio de leyes podemos mirar el ordenamiento jurídico que acompañó a la institución esclavista. Desde esa historia podemos también estudiarlo y analizarlo, cómo han ido cambiando o qué tantos cambios ha tenido en estos tiempos. También tenemos la Ley 21 de 1851, la Ley 70 del 93. Son temas muy importantes que se deben de estudiar y analizar en diferentes áreas del conocimiento para avanzar con la cátedra de estudios afrocolombianos y no quedarnos pues solamente ahí estancados. Entonces, la ley que le decía en el 2006 de Manuel Saturio Valencia es la ley 1042 de 2006, por la cual la nación se asocia a la conmemoración de los 100 años de fusilamiento del afrocolombiano Manuel Saturio, ¿sí? Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por estar acá.